Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección estamos continuando nuestro estudio en el libro de Génesis y veremos el capítulo 20. 20 es el capítulo que vamos a ver aquí en el libro de Génesis. Ahora, este capítulo al primer vistazo no parece ser un capítulo tan importante en la vida de Abraham, pero en verdad lo es. Es muy importante en la vida de Abraham, pero también es importante este capítulo para todo lo que se nos está diciendo en el libro de Génesis. Este capítulo podemos decir que es un capítulo de transición. Y por esto quiero enfocar en dos verdades. Es transición porque nos va a recordar de temas que ya se han estado viendo en este libro de Génesis. Temas que se han estado enseñando, puntos importantes, ¿verdad? Se van a ver aquí también en este capítulo 20. Y por segundo, también va a anticipar este capítulo 20, el capítulo que sigue, principalmente el nacimiento de Isaac. Entonces, este capítulo 20 resume puntos que se han estado haciendo en el pasado de Génesis, en capítulos previos, y también anticipa la nueva sección que va a comenzar con el nacimiento de Isaac. Y por eso digo que es un capítulo de transición. Bueno, vamos a también entender de este capítulo que seguimos a Abraham en sus diferentes movimientos, ¿verdad? A donde él está viajando. Abraham ahora se va a encontrar en la tierra del sur de la tierra de promesa, ¿verdad? Y principalmente cerca y dentro de la tierra de los filisteos. Ahora, este va a ser un punto muy importante también. Se nos va a decir que Abraham va a ir y va a habitar en la tierra de el rey de Gerar. El rey de Gerar se va a llamar Abimelech, ese es su nombre. Su nombre significa, es un nombre interesante también, su nombre significa mi padre es rey. Avi es el hebreo para mi padre. Y Melech es la palabra traducida en rey. Entonces mi padre es rey. Muy interesante el significado de su nombre. Bueno, aparte de eso, él es mencionado como el rey de Gerar. Y sabemos que Gerar es un lugar que está dentro de la tierra de los filisteos. Entonces, muy interesante, este capítulo nos va a presentar a el hombre Abraham, el hombre justo, ¿verdad? De Dios, Abraham, viviendo en tierra de los filisteos. Ahora, los filisteos, como tal vez sabemos en el Antiguo Testamento, siempre son presentados como los enemigos de Israel. Muchas veces los israelitas se encuentran peleando contra los filisteos, principalmente, por ejemplo, más adelante en los reinados del rey Saúl de Israel y el rey David. Y bueno, otros, ¿verdad? Pero el punto es que siempre los filisteos son presentados de una luz negativa, ¿verdad? No son una buena clase de gente, en otras palabras. Siempre son los enemigos del pueblo de Dios. Pero aquí no. Vemos algo interesante. Los filisteos en este texto no son enemigos. En verdad van a salir bendecidos por Dios, restaurados por Dios. Y vamos a ver cómo Abraham habita en paz con los filisteos, viviendo en su tierra por un buen tiempo. Entonces, este también es un tema muy interesante. Aquí se nos presenta la posibilidad de el hombre justo de Dios viviendo en paz con los filisteos. Así que estos son algunos de los puntos que vamos a ver. Vamos a entrar al texto y ver estas cosas verso por verso. Vamos a leer los primeros 3 versos y ahí se nos presenta, ¿verdad?, cómo esta historia comienza, y vamos a ver muy pronto que suena como una historia que ya hemos visto en Génesis capítulo 12.
cuando Abraham va a la tierra de Egipto. Y si recordamos, el rey de Egipto, Faraón, en el capítulo 12, vio a Sara y quiso tomarla por esposa. Aquí Abraham va a la tierra de los filisteos, ¿verdad? Y el rey también ahí va a querer a tomar Sara como su esposa. Entonces, algunas semejanzas entre esta historia en el capítulo 20 y lo que hemos visto en el capítulo 12, ¿verdad? Vamos a ver. Comenzando en los versos 1 al 3, vamos a leer el texto. Dice así: De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Bueno, vamos a detenernos en el verso 3. El texto nos presenta el problema algo rápidamente, ¿no? Se nos dice que Abraham se fue a habitar a la tierra del Negev, lo cual es al sur de la tierra prometida. Y más específicamente se nos coloca, ¿verdad?, entre Cades y Shur para que nos demos cuenta dónde está Abraham. Está al mero bajo de la tierra prometida. Y se nos dice también que más específicamente se fue a la tierra de Gerar. Entonces esto es, como ya hemos mencionado, tierra de los filisteos. Entonces aquí está Abraham entrando en una tierra desconocida. Y va a suceder lo que ha sucedido en el pasado cuando fue a Egipto. El rey de esta nación de los filisteos va a ver a Sara y la quiere tomar por esposa. Lo cual debe impresionarnos otra vez con la hermosura de Sara, qué tan atractiva era, ¿verdad? Porque aquí está otro rey queriendo tomarla a ella por esposa. Debemos recordar también su edad. Sara ya es una mujer de edad avanzada y aún de esa manera este rey quiere tomarla por esposa, ¿verdad? Entonces se nos dice rápidamente aquí casi las mismas indicaciones que vimos en el capítulo 12. Un rey pagano, podemos decir un rey gentil, viendo a Sara queriendo tomarla a ella por esposa y una vez más poniendo en peligro la promesa de Dios. Sara iba a tener un hijo. Ya hemos visto eso en los capítulos 16, 17, donde se le ha dicho a Abraham: tu esposa Sara va a tener un hijo. Pero, ¿qué pasa si Sara es tomada por esposa por otro hombre? Ahí está el problema o el peligro de la promesa de Dios. Y otra vez vemos que es Abraham quien pone en peligro la promesa de Dios. Entonces, como digo, muchas conexiones con lo que ya hemos visto en el capítulo 12. Y es así como se nos presenta el comienzo de esta historia. Vemos algo interesante cuando dice que Dios se le apareció a Abimelech en sueños de noche, verso 3. Y aquí vemos algo interesante. Dios le dice: tú has tomado una mujer casada, así que tú estás en problemas y estás en peligro por haber hecho esto, ¿no? Esto nos lleva al verso 4, donde Abimelech le va a contestar a Dios y le va a decir: bueno, yo soy una persona inocente, un hombre justo. ¿Y cómo así vas a destruir a una nación justa? Y con esta pregunta se nos recuerda lo que acabamos de ver de Sodoma y Gomorra, y principalmente al igual forma la pregunta de Abraham a Dios: ¿vas a destruir a los justos con los pecadores, con los injustos?
Y Abraham le dice a Dios, ciertamente tú eres Dios justo, ¿verdad? No vas a destruir a los justos con los injustos. Y bueno, acabamos a ver en los últimos capítulos cómo Dios puede tratar de igual forma a los justos con bendición y a los injustos con juicio. Ya vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces aquí cuando Abimelech le dice o le pregunta a Dios, ¿vas a destruir a una nación inocente, una nación justa? Nos recuerda de lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿verdad? Esta historia trata temas que hemos estado viendo en los capítulos previos. Bueno, vamos a ver, verso 4 dice así, siguiendo el texto. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y él orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Bueno, llegando aquí hasta el verso 7, ¿verdad? Dios le dice a Abimelech, pues has tomado una mujer que le pertenece a otro, ella es casada y tienes que devolverla, ¿verdad? Pero otra vez en el verso 5, 4 y 5, Abimelech le dice a Dios, yo soy un hombre inocente. La palabra aquí traducida por la Reina Valera inocente, en verdad es la palabra justo. ¿Vas a destruir al hombre justo? Y nos presenta algo interesante, ¿no? Este punto de vista, esta perspectiva aquí. Mira quién es Abimelech. Si miramos a Abimelech, tenemos que ver, es un hombre gentil. Es un rey gentil, es un rey de los filisteos. No pareciera que este fuera un lugar para encontrar a un hombre justo. Pero sí lo es. Es un hombre justo porque ha hecho él lo que ha hecho de una conciencia limpia y pura. No ha tenido intenciones malas, no ha tenido pecado en su corazón. Es en verdad un buen ejemplo de personas justas que no son parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, como Rahab, más adelante. Las acciones de Tamar también vamos a ver más adelante en Génesis 38, cuando Judá le dice a ella, tú has actuado más justa que yo, tú eres más una persona justa que yo soy. Y se nos presenta en el Antiguo Testamento este pensamiento a veces. Los gentiles pueden ser personas justas. Las personas que no son parte del pueblo de Dios todavía pueden ser personas justas. Y es un pensamiento interesante, ¿no? Como digo, vamos a volver a este punto en un momento, pero esa es la idea aquí. Este hombre, Abimelech, es un hombre justo en sus acciones. Muy diferente que los hombres de Sodoma y Gomorra, claramente hombres injustos, y vimos el resultado con ellos, destruidos por Dios, juzgados. Pero aquí, ¿qué pasa con personas justas de los gentiles? ¿Cómo son tratadas ellas por Dios? Dios es padre de los judíos y de los gentiles. Dios es el creador de todos los seres humanos. El propósito de Dios es de bendecir a todos. Y aún Abraham sabemos que eso fue lo que Dios le dijo. Tú vas a ser
bendición para todas las naciones. Entonces aquí estamos viendo este pensamiento de Abraham ser bendición para las naciones. Pero en este momento no es bendición todavía, ¿verdad? Hay un peligro aquí. Por lo que se ha hecho, Abraham puede ser castigo para las naciones, ¿verdad? Dependiendo de cómo es tratado. Y por eso Dios le advierte a Abimelech y le dice, mira, yo sé que tú has hecho esto con buena conciencia, tú eres justo, sí. El lector de esta historia tiene que ver a Abimelech y decir, él no tiene culpa, él no hizo nada mal, ¿verdad? Porque vemos que Abraham dijo lo que dijo a Faraón, ella es mi hermana. Y otra vez vemos en parte la decepción de Abraham. Así que Abimelech dice, mira, yo nomás me basé en las palabras de ellos, los dos. Ella dice es mi hermano y él dice es mi hermana, entonces yo no tengo culpa. Y es cierto, y Dios confirma, sí, yo sé, tú tienes una conciencia limpia. Dios conoce el corazón de los justos y los injustos. Y por eso Dios le dice a Abimelech, yo te estoy advirtiendo, no te he dejado tocarla. Y el texto es muy claro, ¿verdad? Que Abimelech no se había acercado a ella, no había tenido relaciones sexuales, es el punto. Y por eso Dios viene en esta forma de sueño para advertirle. Él dice, yo sé que tú has actuado con justicia, integridad en todo esto, y por eso te estoy advirtiendo. Ahora, esto es lo que tienes que hacer. Para seguir demostrando tu justicia, tienes que obedecer mi palabra. Esta parte es muy importante, hermanos. Aquí en el verso 7, cuando le dice, lo que tienes que hacer es devolverle su mujer a este hombre. Él es profeta. Eso también es muy interesante, ¿verdad? No hay muchos lugares en el Antiguo Testamento donde Abraham es presentado o conocido como profeta, pero aquí es uno de esos lugares donde sí se nos confirma la verdad de que él es hombre de Dios, es profeta de Dios, es alguien vigilado por Dios, guardado por Dios, protegido y bendecido por Dios. Abraham es especial porque Dios lo ha considerado así, ¿no? Entonces las instrucciones a este hombre gentil para salvar a su propia vida y la vida de su reino, estas instrucciones tienen que ser seguidas. Otra vez, en el Antiguo Testamento vemos varios lugares donde hay personas que pertenecen a los gentiles, no son parte del pueblo escogido de Dios, de los judíos. Sin embargo, Dios les da instrucciones y ellos siguen esas instrucciones. Y de esta forma se ven como personas justas. Dios va a bendecir a gentiles justos. Este punto también se ve en el Nuevo Testamento, ¿que no? ¿Cuántas veces se encuentra Jesús con personas que no son judíos, sin embargo, se demuestran ser personas de fe, personas de justicia, y Jesús las trata a ellas de una forma positiva, así como aquí Abimelech va a ser tratado por Dios igual? Bueno, ciertamente es un punto que podemos investigar más, el tratamiento de Dios sobre personas justas, ya sean judíos o sean gentiles, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se demuestra otra vez, como digo, para repetir, el deseo de Dios de bendecir a todas las naciones, no solo algunas cuantas o una sola. Dios quiere ser bendición, dar bendición a todas las naciones. Ese es el intento de Dios. Pero
el hombre tiene una responsabilidad, tiene que obedecer las instrucciones de Dios, así como Abimelech lo va a hacer. Dios le dice, tienes que devolverle su esposa, si no, tú estás muerto y todos los tuyos también, versos 7. Vemos las acciones de Abimelech, versos 8 en adelante, y ver cómo él responde a estas instrucciones de Dios. El verso 8 dice, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Bueno, hasta el verso 10. Vemos la respuesta de Abimelech a las palabras, a las instrucciones de Dios. Dice que muy de mañana se levantó y tomó acción. Esto va a ser una forma muy usada muchas veces para describir las acciones de Abraham más adelante. Cuando Dios le da instrucciones a Abraham, muchas veces se va a decir de él que se levantó muy de mañana al siguiente día. La idea es que Abraham actuó inmediatamente. Abraham toma las palabras de Dios y actúa de una forma rápida. Aquí es como Abimelech también lo hace. Muy de mañana se levantó y le contó esto a todos los hombres de su reino. Y dice que tuvieron gran miedo. La idea es que reconocen, estamos en un problema y tenemos que hacer algo. Es muy semejante a la historia de Jonás cuando se le dice a los hombres de Nínive, ¿verdad?, que Dios va a destruir la ciudad si no se arrepientan, ¿verdad? Dice que tuvieron miedo todos y, como muy semejante aquí en esta historia, allá los hombres de Nínive se arrepintieron y escucharon la palabra de Dios. Y por eso resulta que Dios no los destruyó a ellos. Otra vez, hermanos, recordemos esto en mente de los capítulos pasados donde hemos visto hombres injustos destruidos por Dios. Pero aquí tenemos otra vez una idea de arrepentimiento, una idea de obediencia a las palabras de Dios. Y vamos a ver cómo eso resulta en bendición. Recordándonos que la persona de humilde corazón, persona de arrepentimiento, persona que quiere obedecer las palabras de Dios, siempre va a resultar en ser bendecido. Esa es la idea. Y por eso aquí se demuestra su temor, ¿verdad? Estamos en problemas, tenemos que hacer algo. Luego el rey Abimelech le llama a Abraham y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Esto es culpa tuya, en verdad. Y no es justo que nos trates de esta manera. Y es cierto, Abraham ha puesto en peligro la promesa de Dios, no tanto este rey filisteo. El hombre justo, Abraham, ha puesto en peligro, porque él dijo, es mi hermana. Ahora, en un momento Abraham se va a defender y va a decir, bueno, en verdad es mi hermana, pero ese no es el punto. El punto es que las acciones mismas de Abraham no han sido tan justas como las acciones de Abimelech. Y ese es el punto del texto. A veces los que no son de Dios se portan mejor que los mismos hijos de Dios. Hemos visto esto a veces en nuestra propia vida, hermanos. Nos hemos dado cuenta que hay personas en el mundo que muchas veces se comportan mejor que cristianos. No debe ser así, pero por su corazón, por su carácter, por su justicia, podemos decir, usando esa palabra, sí, cuidadosamente, pero
Ustedes saben a lo que me refiero. A veces, no siempre, a veces hay personas no cristianas que hacen la cosa correcta, que viven de una buena forma. Y a veces cristianos no siempre hacen lo que deben hacer. A veces nos comportamos de una forma negativa y mala, aún siendo el pueblo de Dios. Hay que tener cuidado, ¿no? De no pensar siempre que solo porque alguien no es parte del pueblo de Dios significa que están completamente mal. Dios es quien juzga eso, no nosotros, porque Dios conoce las intenciones de las personas. Solo Dios conoce el corazón y solo Dios conoce si alguien es justo o no. Entonces yo creo parte de la razón por qué esta historia está aquí es para ayudarles a los judíos, el pueblo de Dios, reconocer otra vez que justicia no depende de la persona quien mira a otra persona. Justicia es algo que solo Dios puede medir. Solo Dios mide el corazón de las personas. Nosotros no sabemos. Entonces tenemos que tener cuidado de juzgar a otras personas cuando ese trabajo es solamente algo que Dios hace. Seguramente eso es parte de lo que debemos también tomar de este texto. Bueno, finalmente en todo este texto, Abraham habla, ¿verdad? Y él responde, y eso comienza en el verso 11. Vamos a verlo aquí lo que él dice. Abraham respondió, verso 11, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Bueno, el punto aquí en estos versos es, Abraham trata de dar justificación de sus acciones. Y en sus palabras demuestra, sí, algunas verdades. Es cierto que Sara era hermana, media hermana de Abraham, hija de su padre, pero no de su madre. Pero eso no justifica tanto sus acciones, porque sus acciones están basadas en dos cosas, las acciones de Abraham. Número uno, sobre temor. Él tiene miedo de qué le va a pasar, posiblemente, si él dice que es su esposa. Y esto demuestra que en verdad no es, no está confiando tanto en Dios siempre, en esta idea. Y también demuestra aquí las acciones de Abraham, no solamente que él no confía en Dios siempre, pero también se demuestra aquí la idea de que, pues, Abraham no siempre hace lo que debe hacer, ¿no? Sí es hombre justo, claro, pero a veces aún el hombre justo hace las cosas de una forma incorrecta. Bueno, todo esto no le quita culpa a Abraham. Sin embargo, aquí Abimelech dice, muy bien, yo voy a devolverte tu esposa como Dios ha dicho. Yo te voy a tratar a ti de una buena forma y así espero que Dios pueda restaurarme a mí y a mi nación, ¿no? Y vemos eso, verso 14. Las palabras de Abimelech dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos, siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abraham a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos, y así fue vindicada.
Bueno, muy importante, hermanos, aquí las acciones y las palabras de Abimelech, porque vemos varias cosas. Número uno, le devolvió Sara, su mujer, ¿verdad? Hizo como Dios le pidió, pero muy diferente las acciones de Abimelech que Faraón antes. ¿Recuerda lo que Faraón dijo? Faraón le dijo a Abraham, sal de aquí, ya no te quiero ver. Vete, toma tu esposa y vete. Aquí están algunos regalos y lo demás, pero sal de aquí porque tú eres maldición para mí. Pero Abimelech no responde así. Él le dice a Abraham, aquí está tu esposa, no la he tocado. Aquí están algunos regalos que demuestran mi buena voluntad, ¿verdad? Vemos ovejas, vacas, siervos, siervas. Y también Abimelech le dice, mi tierra está delante de ti. Quédate, viva aquí donde tú quieres. Muy diferente. Mi tierra aquí está. Puedes vivir conmigo. No le dice como Faraón, sal de aquí, vete, aléjate, no quiero verte más. Él reconoce que Abraham es una bendición. Y si Abraham está conmigo, me puede ir bien, ¿verdad? La idea, hermanos, no es que él está tratando de ganar algo. La idea es que es un hombre que reconoce la mano de Dios en la vida de Abraham y él quiere participar en eso. En pocas palabras, Abimelech quiere ser bendecido por Dios, como lo es Abraham. Y le invita a quedar en la tierra de los filisteos y vivir en paz. Muy importante es esto, como dije antes. Aquí está el padre de la nación hebrea viviendo en armonía con el rey de los filisteos en su tierra. Qué interesante, ¿no? Eso no se ve más adelante. Siempre los filisteos y los israelitas están en guerra. Pero aquí Abraham es un hombre de paz, de bendición y restauración. Y Abimelech reconoce todos esos puntos. No solo le dice todo esto a Abraham, pero a Sara también le dice, ¿verdad? Abimelech quiere pues restaurar a Sara a un estado perfecto como estaba antes. En otras palabras, como si nada hubiese pasado. Él quiere poner a Sara en una posición favorecida, en una posición de dignidad y sin afrenta y sin pecado. Yo quiero que tú estés como estuviste antes. Yo no te quiero hacer ningún daño, ningún mal. Quiero mejor bendecirte. Y por eso dice, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Él trata con esto a pagar un precio por el potencial de poder haberle hecho un mal o un daño a Sara. Otra vez demuestra el corazón de Abimelech. Yo quiero pagar cualquier precio que diga, yo no quise hacerte ningún mal. Yo quiero restaurarte y reconozco que se debe pagar algo. Ahora, 1000 monedas de plata seguramente eran una buena cantidad de dinero y tal vez pueda pagar o no pagar la afrenta posible que se podría haber causado a Sara. Más es el corazón de Abimelech. Otra vez, él quiere restaurar a Sara. Quiere demostrar su buena voluntad hacia Abraham. Es muy semejante a Zaqueo en la historia de Lucas. Cuando Zaqueo dice, si yo he hecho algo mal contra alguien, estoy listo para pagar 4 veces la ofensa. Aquí Abimelech dice algo semejante. Yo quiero pagar para que no haya ofensa contra ti. Yo no quise hacerte ningún daño. Este Abimelech es muy impresionante. Ese es el punto.
A veces personas de corazón bueno, justos, hacen cosas que demuestran qué tipo de personas son. Y ciertamente eso era Abimelech. Dice, así fue vindicada. Sara quedó en un buen estado. No le pasó nada. Él no le hizo nada, ningún daño, no tuvo relaciones sexuales, ¿verdad? Tampoco. Bueno, muy importante. Lo último que termina esta historia y nuestra lección para el día de hoy es el verso 17 al 18. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Bueno, ciertamente tenemos que ver otra vez que Dios es el que viene para rescatar a Sara, ¿verdad? Como lo hizo antes. Dios es el que tiene cuidado de ambos, Abraham y de Sara. Muy especial el lugar importante de Sara en todo esto. Ella es la futura madre de Israel y Dios la va a conservar a ella, ¿verdad? Como lo ha hecho aquí. Y también con esta última parte de la historia vemos, hermanos, cómo esto anticipa la historia que viene, principalmente el nacimiento de Isaac, porque ¿cuál era el castigo que estaba afectando a los filisteos? No podían tener hijos. Entonces cuando Dios dice, o cuando Abimelech dice, perdón, cuando Dios le dice a Abimelech, vas a morir, él está diciendo, tu descendencia va a ser cortada, ¿verdad? No van a poder tener hijos en el futuro si no devuelves esta mujer a su marido. El no poder tener hijos, claro, es el tema que hemos estado siguiendo. Sara misma es la que no ha podido tener hijos. Sin embargo, Dios es quien puede hacer lo imposible. En este caso, va a sanar a todos y a las mujeres para que pudiesen tener hijos. Y Sara, vamos a ver también, va a tener su hijo en el próximo capítulo. Entonces, por estas razones, hermanos, digo que este capítulo es un capítulo de transición, porque resume algunos temas que ya hemos estado viendo en capítulos pasados, principalmente cómo Dios castiga o juzga a los injustos y bendice a las personas justas, aquí Abimelech. Cómo es que Dios restaura vida, cómo es que Dios protege y bendice a Sara, y más que todo, cómo es que Dios asegura que su promesa se va a cumplir. La promesa de Dios en darle a Abraham un hijo por medio de Sara, ese propósito siempre va a ser preservado por Dios. Dios va a guardar y va a cumplir su promesa. No importa qué hacen los hombres. Hombres justos, hombres injustos a veces. Nada importa. Dios siempre va a cumplir su promesa. Eso es como podemos dar un fin a esta historia. Muy interesante, ¿no? Y seguramente otras verdades que no he resaltado en esta lección. Bueno, por el momento espero que esté bien, hermanos. Gracias por estar conmigo en este estudio de la palabra de Dios, siguiendo nuestro estudio en el libro de Génesis. Nos veremos en la próxima lección, Dios mediante. Hasta entonces, espero que todos estén muy bien. Bendiciones y como siempre, gracia y paz.